psicológica. ¿Qué es esto? Mira, es un tema acuñado por Jung en los años 50, en donde hay una participación muy importante del terapeuta, pero sabiendo que tienes un público, innumerables carreras, profesiones, sí, muy hablar heterogéneo, sí. Hablar solamente de psicoterapia o de psicología sería coartar la posibilidad de entender un poquito más este concepto. Ajá. Por eso vamos a enfocarnos al aspecto terapéutico, pero lo que decía también Jung, tenemos que enseñar a nuestros pacientes a que ellos también se vayan entendiendo, comprendiendo esa dinámica de su personalidad para poder hacer más clic en su cambio o en su mejora psíquica. Entonces vamos a hablar un poquito más a nivel, digamos, cotidiano, doméstico, para poder trabajar sobre este tema. ¿Qué te parece? Muy importante, porque además parte de lo que Paco nos va a comentar el día de hoy tiene que ver, y fue en donde yo dije, a ver, ¿cómo está esto? Porque esta parte que él nos va a tratar de los arquetipos, de las sombras que cada uno de nosotros tenemos, en lo personal a mí me llama mucho la atención, porque como bien dices, nos sirve precisamente para entrar en ese espacio de reflexión y darnos cuenta, pues realmente por qué soy como soy, ¿no? Exactamente. Fíjate que acabas de decir algo bien importante de la sombra. La sombra hace que veamos un mundo totalmente diferente. Es el ego que está oculto de nosotros, que no queremos mostrarnos o mostrar a los demás. Y entonces esa sombra nos hace, ahora sí que mucha sombra. Ajá. Y mira, lo que dice en su libro de Carl Gustav Jung, y es importante que mis colegas que acabamos de pasar el día del psicólogo, que fue el domingo, muchas gracias. En efecto. En el libro de Recuerdos, Sueños y Pensamientos de Carl Jung, nos dice lo siguiente: como analista debe lograr que el análisis lo efectúe a sí mismo, que sea un fragmento de vida auténtica y no un método que se pueda aprender de memoria. En forma lineal nos dice esto: el médico terapeuta que no incluya esta forma de ver el análisis, está condenado a pagar muy caro esa situación. ¿Qué significa esto? Que los terapeutas tenemos que involucrarnos completamente en nuestros pacientes, casi estar dentro de la sincronía del mismo paciente. Nosotros generamos mucha sincronicidad en el paciente. Es más, te puedo decir, un paciente no llega de casualidad a ti. Claro. Hay una razón mucho más allá de la causalidad. Él está esperanzado de tener una visión más clara sobre su tratamiento. Entonces vamos a trabajar sobre esa casualidad que muchas veces es casual. ¿Cuántas veces hemos encontrado amigos en un restaurante? Es casual. Pero no. No, tiene un porqué. Es una causalidad. Fíjate que vas acercándote. No es causalidad. Es mucho más allá. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Esto que tú nos comentas, Paco, tiene que ver en ese acompañamiento. Obviamente yo lo entiendo como que cuando yo decido ir a terapia psicológica es porque mi propia sabiduría interna me está tal vez gritando ya de que necesito esa ayuda. Correcto. Aunque externamente yo diga que no, que estoy bien, que todo va a pasar, que no pasa nada, etcétera, ¿no? Mi sombra que me dice, la sombra. Tranquilo. Sí, tú tranquilo. Tú eres hombre, tú estás bien, los demás están mal. Y aunque te lo diga la gente, oye, tienes estas reacciones, Ajá. no, la gente está mal, yo estoy bien. Exacto. Entonces la sombra es la que nos hace ahora sí sombra. Te estás dando cuenta de la importancia que tiene. Fíjate cómo estamos empezando y ya con estos conceptos que Paco nos está comentando, nos empieza a dar luz y sobre todo nos interesa. ¿Por qué? Porque esto va mucho más allá. Y de parte del psicólogo es, al ser todos diferentes y llegar a terapia, es como sí crear una empatía, pero más desde la parte del humano, del ser humano. Totalmente. No como un método, no como un proceso que ya lo tienes que, como si fuera una... No, simplemente el respetar la personalidad de cada paciente. Es que la dinámica es diferente. Ajá. Podemos estar teniendo simultaneidad en algunos hechos, pero la dinámica interna de cada sujeto se manifiesta totalmente diferente. No puedes tú tener una fórmula exacta, A claro. más B más C, ya. No, es que tienes que introducirte en la persona. Uh-huh. Yo te haré una pregunta. ¿Cuál fue la razón por la cual me invitaste? No me lo respondas. Ok. Piénsala. Sí. ¿Quién decidió el tema? Uh-huh.
Pues tú lo decidiste, yo te invité, pero fíjate que hay millones de posibilidades de que yo no estuviese aquí. Ujú. ¿Por qué estoy? Ahora te voy a hacer la pregunta más profunda y más filosófica. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros como seres humanos estamos en este mundo? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad? No, sí, no. Uno entre millones, ¿no? Millones de espermatozoides estuvieron atacando a un pobre óvulo. Así es. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Y quién lo logró? Sí, uno. ¿Estabas seguro que eras tú? Te voy a decir que esto lo vio muy claramente Jung. Causalidad. Pero dijo, ok, causalidad es un causa-efecto. Pero el ser humano no tantas veces tuvieron relación en sus padres para tener a un patricio y a un mojica, ¿no? Uh-huh. Fue mucha. Claro. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Sabes cuál es la probabilidad? 0. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Porque somos un milagro. Y ahí la pregunta sería importante. Oye, somos un milagro. No te preguntes, ¿por qué estoy aquí? ¿Me pasa esto? ¿Por qué? Es buscar culpables. La pregunta sería, ¿para qué me pasa? Qué? O sea, ¿para qué estoy pasando con esto? Entonces estamos dando cuenta que la causa no es porque es al azar. Una causa es al azar. Y una causalidad es la causa de efecto, la ley de la causa de efecto. Por lo tanto, alguien puede pensar, oye, puede ser también de chiripa, ¿no? Estábamos buscando otra cosa y saliste tú. No, espérate, porque estaríamos hablando de una palabra que sería serendipia. Ajá. Y sabes qué, que no es un hallazgo casual, sino es algo más allá de lo que realmente sucede con nosotros. ¿Cuántos amigos te has encontrado en un centro comercial que estás pensando en él y lo encuentras y te dispara totalmente una sinergia interna que no tenías tú contemplado? Claro. O una llamada telefónica, estás pensando en tu hijo o estás pensando en tu hija y cómo estarán, y entra la llamada. Uh-huh. Y tenemos hasta frases increíbles, ¿no? No te vas a morir. Sí. Ajá. Hablando de orejas y el burro que aparece, ¿no? Entonces una serie de preguntas o situaciones que dices, oye, ¿cómo es posible? Jung nos dice, es algo casi mágico que se presenta y debe haber una condición para que pueda tener un significado para nosotros. Oye, Paco, a ver, realmente, digo, son situaciones que parecen sencillas, pero son muy profundas realmente. Sí. Y que conforme las vamos razonando y las vamos entendiendo, bueno, surgen más preguntas. Totalmente. Ahorita me hiciste recordar que, por ejemplo, en metafísica hay un principio que es primordial, que dice, yo soy mi propia causa. Pero con lo que me estás diciendo y lo que nos estás comentando, más bien yo soy mi propio efecto. Sí, claro. Hablando de causa Claro. y efecto, yo soy mi efecto. Así es. O sea, el resultado que estoy dando, ese soy yo realmente. No es la causa. La causa es el origen. Es el origen. Y lo que sucede es el efecto. Así es. Soy como mi causa. Exactamente. Entonces yo soy el efecto. Pero te puedo asegurar que es mucho más allá de esto. Todavía. Porque la sincronicidad, dice Jung, fíjate lo que te dice, es un acontecimiento simultáneo de un cierto estado psíquico, con uno o más sucesos externos que aparecen como paralelos significativos. ¿Para quién? Para la persona. Es un aspecto psíquico, es del inconsciente, el famoso inconsciente que se maneja desde hace muchos años, que dicen que por ahí lo acuñó Sigmund Freud. Con todo respeto, mi maestro es Sigmund Freud, pero ¿qué crees? Viene mucho más atrás de esta palabra, del inconsciente. Y Jung habla del inconsciente personal e inconsciente colectivo, y nos habla de un proceso significativo. Te mencionaba, yo estoy pensando en alguien y aparece en ese momento. Tiene que ser en tiempo y en momento, en espacio. Este momento y espacio puede diferirse el tiempo, pero el espacio puede ser en otro momento. ¿Estamos de acuerdo? Pero el espacio es importante y tiene que tener un significado para mí como persona, sobre todo en mi preocupación. Deja darte un ejemplo rapidísimo. El sábado pasado, hace unos días, yo regresaba de una conferencia y fui a tomarme un café
me encuentro 2 grandes amigos, un matrimonio, y me invitan a sentarme en su mesa. Yo iba exprofeso a leer, a preparar más mi tema. Fíjate que no estaba pensando en ellos. ¿En qué estaba pensando? En tu tema. En el tema. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Claro. En forma psíquica llevaba una preocupación. Sí. ¿Cierto o no? Ajá. Llega y me siento, ¿y qué crees que pasó 2 horas en ese momento? Estuve hablando de lo que te iba a hablar en ese momento. Las personas fueron, digamos, el aspecto externo que me disparó el aspecto interno. Y comencé a hablar emocionado, y voy a hablar de esto, voy a hablar de aquello. Fueron 2 horas, ¿eh? No te espantes, aquí lo voy a prometer, prometo que sean 50 minutos. Pero fue algo que disparó, que yo llevaba en el inconsciente esa preocupación, Ajá. esa sombra. Y te voy a decir una cosa, las sombras no son todas negativas, ¿eh? También hay positivas. ¿Has visto esas caricaturas que te sale el demonio acá y el ángel acá? Ajá, sí. Pues podemos decir que es una representación muy simbólica de la sombra, ¿no? Alguien te dice no lo hagas y otro sí lo haces. Sí, claro. Entonces, fíjate qué interesante la sincronicidad. Pero entonces esto va mucho más allá de la ley de atracción. Totalmente. Porque normalmente con estos ejemplos que nos estás poniendo, yo había escuchado de que en ese momento en donde tú estás pensando en alguien, te lo encuentras o recibes la llamada, un mensaje, o sea, hay alguna conexión, se habla, al menos en lo que yo he leído y lo que he escuchado, que la ley de la atracción se activa y en ese momento viene la conexión. Pero esto va más allá. Fíjate que es muy paralelo a esto, muy significativo. Acuérdate que Jung era un gran investigador. No solamente era médico, psiquiatra, sino era una persona que se metió a la antropología, a la astrología, ¿sí? Era una persona muy estudiosa. Para escribir su libro, donde está sustentado todo lo que es la sincronicidad, comenzó el señor a escribirlo en 1920. ¿Y cuándo crees que lo publicó? 1950. O sea, él no daba, ahora sí como dicen por ahí, ¿no? Vulgarmente, no daba brinco sin guarache. O sea, él tenía que estar midiendo todos estos conceptos tan especiales, porque decía, es que esto tiene repercusión en el ser humano. Antes yo mencionaba, oye, me pasó esto, Paco. Qué casualidad. No era casualidad, es causalidad. Pero después de haber leído a Jung, de meterme en todo esto, digo, es más allá de la causalidad, de causa-efecto. Es algo mágico. Y por eso vamos a encontrar que los psicólogos ahora tenemos que echar mano de muchas cosas, muchas herramientas para poder generar este momento que dispara al paciente y pueda encontrar ese significado para él. Hay un libro interesante también de Víctor Frank, el hombre en busca de sentido. Sí. Ahí está buscando su significado. ¿Cuál es la razón de ser? Y va más allá, es algo mágico. Sí. Entonces vamos a ver que la sincronicidad tiene 3 elementos importantes. El primero, simultaneidad. Tiene que ser simultáneo, el momento. Segundo, simultaneidad, pero a distancia. ¿Me crees que puedes tener una sincronía a distancia? Sí. Totalmente. Sí, claro. Oye, mi hijo vive en Playa del Carmen, me conecto. Oye, papá, ¿qué pasó? Me estoy sincronizando con él. Y algo importante, también puede ser en futuro. Tú puedes sentir algo que pueda pasar en futuro. Oye, Paco, por ejemplo, en esta parte que nos estás mencionando, tiene que ver con, cuando esa distancia tiene que ver con lo que se conoce como el efecto mariposa. Sí. Lo que yo estoy haciendo en este momento y lo que estoy pensando tiene una repercusión, así sea del otro lado del mundo. Totalmente de acuerdo. Sí, ¿verdad? Sí, totalmente. Todo lo que hacemos aquí tiene repercusión en el mundo. Es algo increíble. Sí. Si alguien fuma, ojo, fumadores, si alguien fuma no está matándose solamente a él, está matando a todo el universo. Dice, oye, ¿cómo es posible? Sí, estamos conectados, somos uno, nada más. Y lo podemos ver cuando comenzamos a ver que tú estás aquí en este país, en este estado, y comienzas a alejarte, y luego nuestro planeta aparece en una infinidad de planetas. Sí, ajá. Se Se pierde, somos uno. La galaxia. Y estamos conectados. Hay matrimonios, este matrimonio que amablemente me escuchó, me aguantó 2 horas el sábado, tiene esa sincronicidad tremenda. Alguien está pensando y la mujer le llega y le trae un vaso con café o un vaso con agua. Y, oye, nomás lo pensé.
están conectados. Oye, Paco, entonces literal aquello que dicen los matrimonios ya de muchos años, lo conozco a la medida y le leo el pensamiento. Totalmente. Es real. Fíjate que Jung hace un estudio muy interesante astrológico, de astrología, interesante en matrimonios. Y entonces justifica toda esa situación. Dice, hay un conecte. Lo mismo sucede en esos matrimonios o esas personas que me han tocado como pacientes. Me dicen, ¿sabe qué, doctor? Vengo aquí porque no puedo ya más. Dígame, ¿qué le pasa? Fíjese que tengo 25 años de casada. Ah, ok. ¿Y qué pasó? Desde antes de casarme me decían, manita, no te cases. Me lo decía mi mamá, me lo decía mi tía, mis amigas, mi papá. Y yo, ahí voy. ¿Te suena familiar? Sí. Y de repente pasan los años y me doy cuenta que no hacemos clic. Y ahora vengo porque estoy en un proceso de divorcio. Oye, ¿por qué te tardaste tanto? Fíjate qué interesante, Patricio. No era el momento. Ella venía a aprender algo en ese tiempo. Sí. Oye, pero le fue de la patada. Tenía que aprender. Pero ahorita es el momento. Ella decide en ese momento si separarse o seguir con esa vida de infierno. Le digo, ¿y cuándo se dio cuenta que no era su pareja? En la noche de bodas. Y aguantó 25 años. Le digo, ¿cómo es posible? Pues sí, durante 25 años no fue el momento. No fue el momento. Fíjate qué interesante todo esto. Sí. Entonces perdió 25 años, digamos que aprendió, tuvo que haber aprendido algo. Claro. No lo veamos negativamente, pero es el momento. Y por eso los terapeutas, cuando llega un paciente, tenemos que involucrarnos en esa situación. Es el momento. No es cierto que nosotros generamos la sinergia, que nosotros somos... No, es dos eventos, la señora o el paciente y yo. Se juntan y hacemos clic. ¿Cuántos pacientes nos ha tocado, colegas, y que nos dicen, oye, qué bueno que vine contigo, ya era hora? Y todo esto está sustentado en lo que sería la psique que Jung nos establece. Un famoso iceberg, en donde vamos a encontrar el ego, que es la parte consciente de nosotros. Esa parte consciente que nos dice cómo debemos de comportarnos. Es lo que se ve. Es lo que se ve, la máscara. Ajá. ¿Sí? La máscara. Ajá. Y si nos acordamos, este esquema, en el aspecto de Freud, nomás tenía otros niveles, o tenía 3 niveles, pero con otros nombres diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ahora vamos a ver que Jung nos habla de 2 inconscientes. El inconsciente personal, ¿qué es ese? Todas esas cosas que yo he tratado de olvidar de experiencias personales. A lo mejor un regaño, a lo mejor no hagas esto, no hagas aquello, a lo mejor una pena, un momento penoso. Todo eso es el inconsciente personal. Pero también hay un inconsciente colectivo. Colectivo, claro. Que es el que nos imbuye, o estamos inmersos en él. Es el que permea. Exactamente. Es aquel, a ver si estoy bien, Paco, y tú me dirás, es aquel en donde dices, si la gran mayoría de las personas, digamos aquí en México, está viendo en las noches los noticieros, en los que la mayor parte de las noticias son de lo que yo llamo la balazoterapia, a cuántos mataron hoy, a cuántos secuestraron, o sea, todas esas noticias malas, se va creando esa energía colectiva, que es a lo que se le llama el inconsciente colectivo, y que nos permea a todos. Así es. A todos. Y ese es el que nos crea los famosos arquetipos. Arquetipos, ajá. Y esos arquetipos nos hace actuar de una manera copiando, imitando al que vi o a lo que vi. Simplemente una frase en nuestro medio social, lamentable: el que no tranza no avanza. Sí. Yo posiblemente la rechace, conscientemente. Ajá. En el interior digo, espérame. Y si me presenta la oportunidad, ¿qué crees que haga? Entras al juego. Entonces hay mucho inconsciente colectivo, y los arquetipos nos hacen sentirnos que debemos de imitar para poder salir adelante. Y así sucede también con la vida cotidiana, con los hijos, con los maridos, con el marido, con el trabajo. ¿Cuántas veces no estamos de acuerdo con el trabajo? Y damos mal servicio, y damos mal atención. ¿Y qué decimos? Yo hago como que trabajo y la empresa hace como que me paga y vamos, ¿no? Otra de las frases. Y se repite todo este tipo de cosas. Sí. Entonces, te das cuenta cómo en un momento dado la sincronicidad es importante.
el mismo universo, créemelo, nos manda señales. Nos manda señales y señales. Simplemente, ¿cuál es la probabilidad de que un 19 de septiembre de 1985 haya sucedido después de 32 años la misma fecha? ¿Cuál es la probabilidad? No, pues es mínima, por no decir que casi cero. Casi cero, porque además fíjate esto que mencionas, ahora que se repitió el hecho el año pasado, también 19 de noviembre, que la gente decía, es que fue el mismo día. Yo les decía, a ver, desde aquel temblor de 85, ¿cuántos años bisiestos han pasado? Por lo tanto, o sea, no es exacto porque pues fueron días, pero al final de cuentas fue el 19 de septiembre. Pero aquí viene la pregunta, ¿qué aprendiste? ¿Tú lo viviste? Sí, los dos. Yo lo viví. Por supuesto. Lo vivió también nuestra gente. Sí. ¿Qué aprendimos? Sí. No tenemos la vida comprada. Así es. Alguien me dice, es que el 22 o 23 de abril de este año va a pasar. Por favor, vamos a pensar mágicamente. Tenemos el poder de un teléfono y le hablamos al mero mero. A Buda, a Jesús, a que tú quieras. Y te dice, tienes 1 minuto de vida. ¿Qué haríamos? 1 minuto de vida. Y les puedo asegurar que muchos dirían, le hablaría a mi madre, le hablaría a mis hijos, le hablaría a mi esposo, sería la mejor persona, actuaría de forma diferente, amaría al mundo. Lo curioso es lo siguiente, no tenemos 1 minuto de vida, no sabemos cuándo nos vamos a tener que partir. Claro. ¿Por qué tenemos que esperar hasta el último momento para cambiar nuestro comportamiento? ¿Por qué no lo comenzamos a hacer desde ahorita? ¿O no? Sí. Entonces vamos a ver que la sincronicidad es un mensaje. Yo lo veo como un mensaje externo, que tú traes una psique de preocupación, de angustia, a la cual tienes que darle atención. Y en este esquema de la psique de Jung, nos muestra los famosos arquetipos. ¿Qué son? Los arquetipos son modelos de comportamiento. Modelos de comportamiento que adquirimos, fíjate, en los primeros años de vida. ¿Quién te dio tus arquetipos? Papá, mamá, hermanos, primos, sociedad, primaria, secundaria, preparatoria. Arquetipos, de modos de comportarse. ¿Cómo se representan esos arquetipos? El ánima. Interesante, ánima. ¿Qué es el ánima? La representación simbólica del hombre, perdón, de la mujer en el hombre. Pero también está ánimus. ¿Y qué es el ánimus? La representación de la figura del hombre en la mujer. ¿Cómo catalogamos nosotros los mexicanos a la mujer? ¿Cómo la buscamos? Sumisa, bellísima, encantadora con mis amigos. O sea, un prototipo específico, ¿no? Las mujeres, ¿cómo nos idealizan? Trabajadores, responsables. Y la verdad no es cierto. En el interior, en nuestro inconsciente, es totalmente diferente. Las dos grandes mentiras del hombre y la mujer. ¿Cuál es la mentira del hombre? Ay, ojalá mi vieja nunca cambie, porque está re bien, está re bonita. ¿Cierto o no? ¿Y la mujer qué dice? Ay, por amor a mí, mi hombre va a cambiar. Mentira, son dos mentiras completamente. La mujer sí cambia y el hombre nunca cambia. Entonces vamos a ver esos conceptos que tenemos de la mujer y el hombre. Ánima y ánimos. Pero también tenemos algo que llamamos persona. Y si tú te acuerdas que el concepto de persona viene del teatro antiguo. Era la máscara que se ponía para representar un estado emocional o sentimental para una obra. Esa es esa máscara que nos ponemos, esa predisposición que tenemos en la sociedad, ¿sí? Y lo que siempre hemos hablado, la sombra. Vuelvo a repetir, la sombra no es no es todo lo malo, es también lo bueno que nos opacan. Yo soy una buena persona, pero mi comportamiento ¿cuál es? Ruda, fuerte. ¿Por qué? Porque no quiero abrirme porque pueden abusar de mí. ¿Te das cuenta? Qué interesante. Y por último, el self, el sí mismo, que tenemos que buscarlo constantemente. Esto hace que la sincronicidad tome importancia. El problema es cuando nuestra sombra opaca esos mensajes. No queremos verlo más allá. Es como decir, pues así soy. Así soy, así me quería. ¿Por qué tengo que cambiar? Pues así no soy, debo de cambiarme. Ajá. Es ahí donde viene la tarea del psicólogo, fíjate. Interesante esta tarea. Independientemente de los mensajes que te acabo yo de mencionar, el psicólogo tenemos que buscar herramientas
que propicie estos cambios, estos clics en nuestros pacientes. No podemos decirle, mira, ve, claro, aquí está la solución. No, tenemos que hacer que ellos entiendan su proceso. Un paciente no va a recibir consejos. Así es. Yo doy sugerencias y el que toma la decisión eres tú como mi paciente. Pero tengo que dejarte entrever las sugerencias. Fíjate que es esta situación que estamos viendo, que el psicólogo debe de propiciar con herramientas esa sincronicidad. Jung la trabajaba con la astrología. Pero antes de empezar con la astrología, él tuvo una experiencia muy interesante con una paciente. Él trabajaba mucho con los sueños, con las visiones, con los sueños. Y llega la paciente y le dice, oye, soñé un escarabajo de oro. Y dice, sí, Jung, perfecto. ¿Y qué te dice el escarabajo? Pues no, y estaban sentados así como tú y yo, y aparte, la parte de atrás, en un cristal, golpetea el cristal. Se levanta Jung en su privado, abre, ¿y qué crees que entró? Un escarabajo. O un símil del lugar, porque era un escarabajo de oro de Egipto, entra un símil de insecto en el consultorio de Jung, y dice, aquí está su escarabajo. ¿Qué crees que generó esto? Para la paciente una ruptura, porque era muy hermética, era muy dada al aspecto científico, y lo que le estaban diciendo no lo creía. Era muy dada a decir, esto mide tanto, no creía. Cuando aparece este sueño, esta sincronicidad, hace clic y comienza a encontrarse a sí misma para dar respuesta a todo lo que traía arrastrando. Qué interesante, ¿no? Sí. En el mismo momento aparece también un caso con Jung, en el cual una paciente sueña o le relata que cuando murió su abuela apareció una parvada de pájaros y se pararon en su casa y se murió la abuela. Un hecho aparentemente fortuito, ¿no? Fortuito. Como pasa que no tiene relación. Ninguna relación, pasa el tiempo y se muere también la mamá. Y el hecho igual. Una parvada de pájaros. ¿Qué pasa? Entonces la señora ya comenzó a ligar parvada con muerte. Si nos vamos al Egipto antiguo, el pájaro era el alma. ¿Sí? Y entonces resulta que el marido se pone enfermo del corazón. Lo revisa Jung, dice, ¿sabes qué? Vete con el cardiólogo, rapidísimo. El cardiólogo lo revisa y dice, no pasa nada, váyase. En el camino, el señor cae. Y entonces relaciona esos dos eventos, la parvada de pájaros, con las situaciones de muerte. Es algo increíble. Y entonces comienza a trabajar ahora con los simbolismos, Jung. Y uno de los simbolismos muy fuertes es la astrología. Dice, oye, le preguntan, ¿usted cree? Un gran hombre de ciencia, ¿usted cree en la astrología? Y él responde fácilmente, dice, no creo, sé de astrología. Es que como usted de ciencia va a creer en esas cosas. Eso, esotérico. Ajá. Bueno, ponte a estudiar, lees y comenzamos a hablar. ¿Y qué crees? El que lo criticaba comenzó a estudiar, entendió y se convirtió en un gran seguidor de la astrología. Esta parte de los simbolismos es, yo creo que muy importante y además muy frecuente en nosotros como personas. Ahorita que iba yo llegando aquí al estudio, a lo mejor te tocó ver en el jardín que está aquí afuera, una gran cantidad de maripositas blancas, de esas chiquitas, sí. Y yo he escuchado a personas que han venido aquí a Planeta 2013 cuando están, que le dan un simbolismo. Claro. A esas, claro. Y que tienen que ser blancas y chiquitas y muchas, ¿no? Y es el alma de tus parientes que tienen necesidad. Exactamente, sí. ¿Será cierto? Mira, yo creo en la sincronicidad, yo creo que sí. Ajá. Bueno, los psicólogos, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar con esas herramientas. Porque tenemos casos que hay pacientes que no quieren darse cuenta de toda esa dinámica externa, todos esos mensajes que le manda el universo. Uh-huh. Abre los ojos, entiende. Fíjate, siguiendo a Jung, nos habla del ego y nos dice, bueno, el ego, astrológicamente, ¿qué nos dice? Bueno, el ego representa el Mercurio, la Luna, el Marte, Venus y una parte del Sol. El ego.
¿Por qué Mercurio? Es la forma de pensamiento. Mercurio nos habla del pensamiento humano, lo intelecto, la luna, las emociones, no los sentimientos, las emociones, los estados emocionales. Marte, los impulsos, los deseos. Venus, el amor. Y una parte del Sol, la fuerza vital del ser humano. Pero también nos habla del inconsciente, que es el Júpiter y Saturno. Pero fíjate, lo más trascendental, lo que es Urano, Neptuno y Plutón. Estos últimos 3 planetas nos marcan concretamente el proceso de transformar, transgredir los ámbitos físicos de la Tierra. Es decir, la transformación de un cuerpo físico en un cuerpo de energía. Y son 3 planetas que nos hablan claramente. Y esto nos lo dice en una carta astral. Jung establece todo esto en estudiar a un grupo de personas matrimoniadas, casadas, y comienza a ver qué analogía o similitud tenían. Y aparece que hay mucha similitud. Claro, hay sus excepciones que confirman la regla y son matrimonios que no son bien habidos. Y él dice, algo trae. Los astros hacen que se genere esa atracción entre ellos. Tú me puedes decir, bueno, eso lo dice Jung, eso lo dice tal. ¿Tú qué has hecho, Paco? Bueno, yo me permití trabajar con el tarot. También Jung lo trabaja con el tarot. Aquí tenemos un libro, no escrito por él, definitivamente no está escrito por él, pero habla de la teoría de Jung bajo el concepto de tarot, los arquetipos del tarot. ¿Cuántos arquetipos tenemos? Nos dice el tarot, son 22 arcanos mayores, que tiene una simbología muy específica, y 22 arcanos menores, 58 cartas. ¿Cuál es la probabilidad, Patricio, de que una carta X, la que tú quieras, dime un número? 8. La carta 8, barajeando la carta, salga en 3 tiradas simultáneas? ¿Qué probabilidad hay? Y en la misma posición, no en diferente posición, en la misma posición, En la misma posición, que representa al individuo que lo está recibiendo. ¿La probabilidad cuál es? Yo creo que una entre no sé cuánto. 10 multiplicado a la potencia de 2 millones, ¿no? Más o menos. Traigo un caso que pedí permiso a una de mis pacientes, caso único, que la que están ustedes viendo, si nos podemos ir a la tirada, por favor, a la siguiente. Vamos a ver en esa tirada, otra más, ahí está, en esta. Vamos a ver que él o ella la representa el colgado. Exactamente. Gracias, Carlita. El colgado. Él es ella. ¿Qué significa el colgado? Dentro de muchos aspectos. Una persona que ella misma se ha sometido a los principios de su ámbito externo. Ella misma se ha puesto, ahora sí, de pechito, como dicen vulgarmente, para que de esta persona abusen completamente. Y está atada. Y de cabeza. Ajá. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad que esta carta salga N veces en una tirada de tarot? Pues también una entre no sé cuántas. ¿Sí? Si nos vamos a la siguiente tirada, vamos a encontrar que nuevamente aparece. Trae un significado muy interesante esto. Evidentemente, esta tirada nos dice que vuelve a dejarse, permite que la sobajen, la pisoteen. Aunque ella tenga la capacidad de hacerlo bien, ella se considera que no lo hace bien, que no es merecedora de estar en el lugar donde está. Fíjate qué interesante. Aquí entrarían, por ejemplo, las personas que son codependientes. Exacto. Que la están pisando. Ajá. Y clásico, ¿no? Y se aguantan. Soy feliz. Sí, dice, además. Sí. Además. Y otros dicen, oye, ¿por qué no me golpeas, no? Quiero expresarte, Paco, que hace algunos años
no sé, unos 4 o 5 años, me tocó presenciar en una ocasión, estando yo en un café, en una mesa ahí muy cercana donde yo estaba una pareja, un señor ya mayor y una dama más joven. Y de repente, pues todo estaba tranquilo, cada quien estaba tomando su café dentro de la cafetería y todo esto, y de repente se empieza a escuchar así mucho ruido, y pues todos volteamos hacia donde se escuchaba. El señor le vació la taza de café a la joven, bueno, no tan joven, ahí nos enteramos que era su esposa, y nos enteramos porque pues varios de nosotros inmediatamente nos paramos, pues ¿qué pasa? Y como este señor pues le estaba vaciando, porque así le agarró la taza y se la vació, ¿no? No sé si estaría caliente el café, todavía no lo sé, ¿no? ¿Qué nos dijo la señora? No se metan, es mi esposo. Se levantaron y se fueron del brazo. Es exactamente lo que tú nos estás comentando ahorita, y tiene que ver precisamente con esta imagen. Y lo curioso, que tiene cartas que le dicen a esta persona que es capaz de hacer mucho más cosas, que depende solamente de ella el cambio, el transformar, el cambio al éxito, su realidad, que solamente ella puede decir hasta aquí se acabó. Sí, claro. Dependerá de lo que haga y cómo lo haga. Pasa el tiempo, seguimos con la terapia, seguimos teniendo el apoyo, y me dice, oye, ¿y ahora qué me va a decir? Pues si quieres te la leo, con mucho gusto. Y observo lo que sucede. Sale la emperatriz, dominante. Ha tenido cambios, te quiero decirte que ha habido cambios en su actuar. Dominante, segura de sí mismo. ¿Cuál es su futuro? Dele clic a la siguiente. Fíjate qué interesante es esto. Dice, tienes toda la posibilidad de tener éxito en tu vida personal, pero ten cuidado de no caer vuelve a aparecer en los mismos errores. Claro, ya en otro lugar, pero en el centro. O sea, esto quiere decir, Paco, que durante este proceso se transformó. O sea, llegó el famoso hasta aquí, ¿no? Hasta aquí y viene el cambio. Así es. Pero si no tiene la capacidad, si no mantiene esa, vamos a llamarle como dicen los psicólogos, esa autoestima, y no se mantiene, puede caer nuevamente a hacer ese sentido. O sea, tiene ese riesgo. Y eso forma parte, pues, de lo interno, ¿no? De lo interno, que tú lo ves como terapeuta, pero no se lo puedes decir. Claro. Y si lo dices, no se lo creen, porque dices, oye, no, espérame, no creo tanta fantasía. O sea, la verdad es que sí. Un terapeuta se puede dar cuenta cuando se involucra con sus pacientes dónde está el meollo del asunto, pero tú como terapeuta no puedes decírselo claramente, porque no te lo va a creer. Ella tiene que descubrirlo. Me llega una chica muy joven, 21 años, me dice, estoy en la misma, doctor, cometí el mismo error, que no sé qué, estoy buscando hombres, pero me golpean, me hacen... ¿Y qué te dice eso? Es la famosa repetición de los patrones. Los patrones. Y que le echamos la culpa a los padres. Exacto. Como tu padre fue así, entonces... Acabo de decirlo. ¿No? Es que mi padre... Sí. Ya tienes 21 años. Date cuenta que tienes libertad de tomar decisiones. Ajá. Es que necesito el cariño de un hombre. A ver, ¿realmente necesitas el cariño de un hombre? La verdad no, Paco, pero me gusta hacerme tonta. ¿Cómo dijiste? Es que de veras, la gente se da cuenta. Hay personas que dicen, es que no sé qué hacer. Bueno, imagínate si supieras qué hacer. Y te da la respuesta. A ver, repítelo nuevamente. Haría esto y esto. ¿Quién te detiene? Es que no siento que sea manera de que me traten. Esta es una falta de respeto hacia tu persona. Tómalo, por favor. Ok, escucha lo que te estoy diciendo. Esta es una falta de respeto a tu persona. Tómalo, por favor. Perfecto. Esa es una falta a tu... ¿Y lo sigues tomando? ¿Lo sigues tomando? Sí, claro. ¿Por qué lo tomas? Ajá. Ahora, ¿qué sucede con todas las que has tomado? Claro. Sí, pues yo ya me las quedé. No quiero y que las interiorizo. Exactamente. No quiero que las olvides, no las olvides. Ajá. Recuérdalas, manéjalas, confróntalas. Para algo te hicieron bien estas condiciones. Entonces es la sincronicidad que tenemos que estar trabajando. Hay muchos ejemplos, Déjame decirte uno muy rápido. Por ejemplo, la gente habla de que hay mucha sincronía de lo que sucedió de la vida de F. Kennedy con Lincoln, Abraham Lincoln. Él vi el día del nacimiento, de esto, de aquello. Sí, es cierto, pero eso no es sincronicidad. Se me fue el nombre.
no es más bien es sincronismo. Ese es sincronismo. Sincronismo. No es sincronicidad. No es sincronicidad. Es sincronismo. Es sincronismo. Y es más, es una ley urbana, o una leyenda urbana norteamericana, que hay mucha similitud entre la vida de Johnson Kennedy con Lincoln. El día de que fue elegido, ese es un sincronismo, no es sincronicidad. ¿Y cuál es la diferencia entre sincronicidad y sincronismo? Te lo voy a decir con este ejemplo. Ajá. ¿Tú sabes en qué año empezó la Primera Guerra Mundial? 1914. ¿Correcto? Ajá. ¿Cómo inició? ¿Por qué inició? Ahí sí no recuerdo. Ok. Porque mataron a Felipe Fernando, que era el emperador, o iba a ser emperador de los territorios de Bonia, ¿sí? Lo estaban cazando, lo estaban buscando la manera de matarlo. Resulta que le mandan una bomba y él desvía la bomba y le pega al carro de atrás, hiriendo a las personas de atrás. Estaba en Bosnia haciendo un pasaje, un recorrido, y resulta que toda la gente que estaba metida en ese atentado comenzó a dispersarse. Ya no lo querían hacer, ya no lo iban a matar. Pues este señor se va a ver al hospital los heridos y después ya se va a su territorio, pero se equivoca el chofer y se mete en otras calles que no era el recorrido normal que tenía que suceder. Y estaba ahí un joven de 19 años con el pensamiento de que tenía que matar a este Francisco Fernando. Él estaba fuera de la ruta, no tenía nada que ver, saca su arma y da 2 disparos. Mata a Francisco Fernando y a Sofía, su esposa. ¿Sabes por qué muere? Solamente un disparo, porque este señor, el emperador, se hacía coser la ropa para estar más prendidito. Entonces cuando lo hieren, tratan de desgarrar la ropa y ¿qué crees? Se desangra. Bueno, muere. Te puedo asegurar que este muchacho nunca imaginó toda la consecuencia que iba a traer ese asesinato, porque fue la Gran Guerra. Uh-huh. En forma inconsciente tenía la obligación de ¿qué? De matar. Uh-huh. O sea, era inconsciente esa situación. Lo logró y no murió, no lo mataron en la cárcel inmediatamente, porque era un menor de edad. Murió hasta el año de 1918, meses antes de que terminara la Primera Guerra Mundial. Entonces, ve que hay diferencia en un sincronismo, en una sincronicidad, totalmente. ¿Cuál es la diferencia? La repercusión que puede haber o el significado que puede haber de un hecho a otro hecho. Y nos hablabas también de otro concepto, serendipia. Sí, serendipia, correcto. ¿Has escuchado el término eureka? Eureka, sí. Lo encontré. Ajá. Tú te comienzas a buscar cosas y encuentras algo que no estabas buscando. Sí, es significativo, sí, pero es un descubrimiento, sí, más no es para tu vida, ¿no? O sea, no es algo del inconsciente. Estás tú buscando otras cosas. Sí, sí, sí. Es la gran diferencia. O sea, no confundamos. Jung es muy claro en su descripción. Uh-huh. O sea, lo que es sincronicidad es algo totalmente inesperado que trae una carga psíquica y una situación externa, en tiempo y espacio. Uh-huh. El espacio puede ser en otro lugar o en tiempo puede ser en futuro. Uh-huh. Son términos completamente diferentes. Muchos confundimos la magnesia con la gimnasia. Cuando yo comencé a investigar sobre lo que era sincronicidad, me encontré este asunto de Johnson Kennedy y Abraham Lincoln. Eso no es sincronicidad, es sincronismo. Uh-huh. Sincronicidad es lo que sucedió con la Primera Guerra Mundial, que se disparó muchísimas cosas alrededor. Y soy seguro que este joven traía su problema psíquico de decir, lo mato, no lo mato. Uh-huh. Vio su oportunidad y sacó el arma. Claro. Y ya no tenía que haber pasado junto a él. Él estaba ya tomando su café tranquilamente. Esto quiere decir que, por ejemplo, todas esas frases que se dicen es que estabas en el lugar y en el momento incorrecto. No, estaba en el lugar correcto. ¿No? Sí, estaba en el lugar correcto. Sí, ¿no? ¿Cuántas veces nos dicen es que no le tocaba? Ajá. Y dice otra frase, cuando te toca, aunque te quites, te toca. Si no te toca,
aunque te pongas, no te Sí. toca. Entonces, realmente ese es el punto que estamos viendo, la sincronicidad. Los terapeutas tenemos que trabajar con esto, hacer que la gente entienda los mensajes que traemos o que nos llega de ese universo. ¿Cómo le quieres llamar a ese universo? ¿Dios? Está bien. Pues sí. Jehová. Oye, Paco, se nos está acabando el tiempo. Ajá. Decíamos al principio, se va rapidísimo. Sí. Dos aspectos que quiero comentar antes de que termine el programa. Las sombras. Ujú. La famosa sombra, y que además tú nos estás dando un descubrimiento en donde la sombra no necesariamente es negativa. No, puede ser positivo. ¿Qué es la sombra del ser humano? Mira, te lo voy a poner muy claro. Si tú haces esto, haces una sombra, lo Ujú. ocultas. Todo lo que tú quieres ocultar de ti, que te apena, te avergüenza, te sientes humillado o te sientes debilitado, que no corresponde a ti. Y eso te hace ponerte una máscara. Por ejemplo, te vas al espejo, te estás arreglando y tú ves lo que tú quieres ver. Ujú, No claro. ves tú la realidad, no te ves tú mismo. Ujú. Hay personas que se ven en el espejo y no les gusta verse en el espejo. De acuerdo. La Sí. sombra es todo eso que no me gusta y lo guardo, lo meto al inconsciente, pero de repente surge. Ujú. No sé si tú has leído o han visto una película, El retrato de Dorian Gray. De Dorian Gray, claro. Ya es que era un hombre hermoso, Ujú. ¿sí? Que hace un pacto con el ángel caído, Ajá. y entonces, pues, ok, te doy el A don. cambio de de juventud. de ¿no? juventud, Ajá, te la y de doy. lozanía. Y comienza a ver que él sigue manteniéndose bello y joven, y los demás mueren. Al grado de que él se convierte en una persona cruel con las mujeres. ¿Y qué sucede con el cuadro que le pintó un gran pintor? Lo metió en la bodega, hasta el fondo, esa es la sombra. ¿Y qué sucede con ese cuadro? Cuando Dorian Gray baja al sótano, lo encuentra, lo ve tan espantoso que lo comienza a cuchillar y se muere. Es el mismo. La sombra es eso. Es eso que yo guardo y no quiero que salga y no quiero que salga. La sombra es cuando yo digo que estoy bien y realmente no estoy bien. Te lo Y digo. me pongo una máscara de que estoy bien y a lo mejor hasta sonrío, Sí. pero por dentro, ya sea física o emocionalmente, estoy mal. Mal, correcto. Pero estoy poniendo esa cara, Y lo ¿no? curioso es que tienes muchos mensajes. Tu mujer te lo dijo, tus amigos te lo Claro. dijeron que actúas mal, tus padres, la misma sociedad, y tú dices, yo estoy bien, todos los demás están mal. Como estamos viendo, estos conceptos, además de ser muy profundos, nos llevan a una gran reflexión porque nos permiten empezar tal vez o reforzar parte de lo que nosotros ya sabemos de nosotros mismos y a lo mejor precisamente por esas sombras las hemos ido encubriendo, las hemos ido dejando ahí a un lado para que nadie los vea, principalmente nosotros. Se nos está acabando el tiempo. El segundo, la otra cosa que te quería comentar, le vamos a pedir a Cari si nos pasa un libro. Nos querías comentar Sí. de un libro, ahorita le pedimos a Cari que por favor nos lo pase. Es un libro del cual quieres comentar algo también, Paco. Sí, claro que sí, si me Antes de permites. irnos. Sí, mira, gracias, Cari. Gracias. La verdad, te agradezco tu espacio y sobre todo quiero hacer énfasis de esto. Está muy metido en los arquetipos que tenemos. Mucha gente me dice, oye, ¿cómo hacemos o cómo puedo hacer para que mi hijo lea? Ajá. Todo el tiempo está en el celular la señora o el señor, pues ¿cómo podemos hacer que el hijo lea? Pues que te vea leer. El ejemplo, ¿no? El ejemplo. Las palabras convencen, el Ajá, ejemplo claro. arrastra. Así es. Mira, y es muy triste, y te agradezco el espacio para poder mostrar este libro. Ujú. Este libro habla de la psicología como religión, de una editorial que me hizo favor de invitarme el sábado, y nos dio una estadística que me espantó. Me dice, los 2.5 que teníamos de récord de lectura de los mexicanos en el año, de 2 libros y medio, Ujú. estamos ahorita, bajamos a 0.5. Es O sea, increíble medio libro al año. medio libro al por año, persona. por persona. Y lo curioso, y saco este libro porque realmente es un libro que cuesta muy económico, habla de lo que acabamos de mencionar, y es un libro que nadie lo ha comprado en más de un año. Y es un libro que nos permite crecer como personas, tener mayor cultura y sobre todo
incrementar la lectura de nuestro país. La psicología como religión, que además, bueno, va a servir para un autodescubrimiento. Así es. Un autodescubrimiento que nos va a permitir ir más allá de lo que hasta ahorita nosotros mismos hemos permitido conocernos y descubrirnos a nosotros mismos. Paco, se nos va el tiempo rapidísimo. Yo te quiero crear nuevamente un compromiso contigo, claro, sí, para ver quieras. si podemos hacer otro programa, ponernos gusto. de acuerdo en una próxima Claro fecha, que porque sí. yo estoy seguro que este tema y otros también que tú manejas y que manejas magistralmente son tan interesantes que nos llevan precisamente, como yo lo decía, a esa parte de autorreflexión, Ajá. pero autorreflexión que nos permite y nos motiva precisamente para cambiar. Y esto es lo que realmente debemos de hacer cada uno de nosotros como personas. Paco, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Cuantas veces y nos quieras. ponemos de acuerdo nuevamente. Con mucho gusto. Pues, Álvaro, se nos acaba muchas el gracias. programa. Yo quiero agradecerte el que hayas estado aquí el día de hoy en este tu programa Transfórmate, y recuerda que la felicidad no se debe de perseguir, la felicidad la debes de practicar. Soy Álvaro Patricio y nos vemos el próximo martes aquí a través de Planeta 23. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, Paco.